Bueno, mi nombre es Rodolfo Izaguirre. Yo eh, fui crítico de cine. El cine, afortunadamente, el cine me convirtió en escritor. Soy ahora un escritor. Porque el problema mío era, ¿cómo hago yo para transmitirle al lector la belleza visual de una película? Es un código de imágenes, pero el código mejor es las palabras. Entonces tuve que aprender mi idioma, perfeccionar mi idioma. Y al hacerlo me convertí en escritor. Pero ¿saben cuándo me convertí? ¿Cuándo supe que era escritor? Cuando descubrí que había música detrás de las palabras. Una música inaudible. Ninguno de ustedes puede escuchar esa música, solamente la escucho yo. Pero hay una música. Entonces me hice escritor. Al hacerme escritor, me convertí, perdonen la modestia, me convertí en el mejor crítico de cine del país, claro, porque el crítico de cine se limita, bueno, a hablar de la película y tal, pero yo tenía ahora la facultad de saber qué quiso decir el director de esa película con esa película. Claro, para eso era escritor. Y lo que hice hace poco, hace un año, fue escribir un libro, no una novela ni un ensayo sobre ballet, porque mi mujer era bailarina, Belén Lobo. Escribí un libro sobre ella. Me dicen que en la literatura venezolana, y cuidado si en la literatura mundial, ningún marido ha escrito un libro sobre su mujer. Parece que soy el único que lo ha hecho. O bueno, ojalá que eso crea tendencia. Bueno, pero en eso ando. Y ya el cine, bueno, voy poco al cine porque ya me cansé un poco de ver el cine. Pero ese soy yo, Rodolfo Izaguirre. Antes me llamaba Rodolfo Izaguirre, ahora me llamo el papá de Boris. Así como me llamo, bueno, para que lo sepan. Bueno, es insólito, lo que voy a decir es un poco insólito, porque eso me lo contaron en el Palacio de Miraflores, una de las secretarias de allí. Luis Herrera Camping le pidió a Fundarte una lista y parece que no le gustó esa lista y se la pidió al CONAC, cosa que debió haberlo hecho al principio, porque el CONAC, de esa lista le gustó, no se sabe por qué, el nombre de Rodolfo Izaguirre. Y recibí una carta en mi casa, donde me citan dentro de un mes, no sé cuánto, a ir a Miraflores a la programa que tenía con la prensa, ¿no? Y ahí me presenté en Miraflores. Y sin conocerlos personalmente, y sin embargo, una vez que aproveché este mes, para hacer una pregunta, esas preguntas así que nadie puede, y me contestó otra cosa. Típico cosa de los presidentes de la República, que hablan lo que le da la gana. Pero en lo que terminó la rueda de prensa, eh, no nos conocíamos y me dijo, no quiero, quédate acá en Miraflores porque quiero que cenes con nosotros aquí en Miraflores. Bueno, y me quedé en Miraflores y en ese tiempo conversamos él y yo y parece que nos conversamos cosas como muy interesantes porque se hizo amigo mío y yo también a él. Claro, yo lo respetaba muchísimo por el nombre que tenía, pero nunca habíamos tenido contacto. Y así empezó una amistad impresionante. Nos veíamos poco, por ser una amistad a distancia, porque él estaba muy ocupado. Pero cuando nos veíamos nos respetábamos muchísimo, tanto él como yo. Nos admirábamos, porque admiré a Luis Herrera Campins. ¿Sabe por qué? Porque Adriano González León recibió el Premio Nacional de Literatura. En esa época, el premio se entregaba en Miraflores, lo entregaba el presidente de la República, eso pues se acabó. Pero Adriano tuvo 2 meses, así como yo, tuvo 2 meses para preparar el discurso impresionante que dictó Adriano allí en Miraflores, que todos estábamos allí, todos los intelectuales estábamos allí, maravillados con Adriano. Ajá, y terminó Adriano. Y la norma allí es que el presidente entrega el premio, dice 2 palabras, se llama saludo a la bandera y a los tragos. No, Luis Herrera Camping agarró el micrófono y casi durante una hora
estuvo hablando ahí, no rebatiendo el discurso de Adriano, sino refiriéndose a Adriano. Y todos nosotros ahí, pero ¿quién es ese tipo? Pero qué hombre tan culto, pero qué impresionante. Citaba a unos filósofos franceses católicos, que me pareció correcto, que Daniel Robes, mm, Teilhard de Chardin, no sé qué, los filósofos franceses, me pareció correcto que él era un fervoroso católico, como tiene todo el derecho. Bueno, durante una hora estuvo hablando de Herrera Camping y todos nosotros impresionados con la cultura y lector impresionante. Pues supe lo que valiosísimo, un venezolano irrepetible. Amigo mío, pero qué maravilla. Y yo sin proponérmelo, era amigo de él. Pero qué afortunado ser soy yo, los presidentes me conocen así por azar, no sé por qué. Entonces empecé a, lo adversé políticamente, yo era medio ñángara en esa época, y ahora no, pero era medio ñángara. Ya. Y entonces, pero, y lo respeté muchísimo, ¿sabes por qué? Porque era la Semana Santa. Yo soy vecino de él en Santa Eduviges. Vivo a una cuadra de la Herrereña. Entonces, escuchábamos mi mujer Belén y yo la procesión de Semana Santa. Belén, es la procesión, vamos a asomarnos para verla. Y nos asomamos a la esquina y venía la procesión. Y uno de los feligreses era Luis Herrera Campins, con su vasito así, una velita, no sé qué. Señor, 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 como cualquier feligrés. Nos vio, hizo un gesto así de saludo, nosotros lo saludamos y siguió la procesión. Y fue mi mujer Belén la que hizo la observación, impresionante. Y digo, él no debería estar allí, porque él es el presidente de la República. Él debería estar en San Francisco o en la catedral, porque por eso es el presidente de la República. Sin embargo, está aquí en Santa Eduviges, porque él sabe, bueno, yo me admiré muchísimo de la sagacidad de mi mujer Belén. Él está allí porque él sabe que si se va para San Francisco y para la catedral, convierte esto en un acto político. Y esto no es un acto político, esto es un acto religioso. Tiene toda la razón, Belén. Y yo me admiré muchísimo de la capacidad, no solamente de Belén, de la capacidad del propio Luis Herrera Campos de permanecer como fervoroso católico en su comunidad, con su gente, con sus vecinos, como cualquier vecino, anónimo. Es una maravilla. Pero qué personaje es ese. Pero qué honestidad personal tiene un presidente de la República en este país. Único. No creo que nadie más haya hecho eso. Luis Herrera, una cultura impresionante, un lector, pero ávido. Y además era forzoso que yo tuviera que terminar conociendo a Luis Herrera, porque mis amigos de lo que se llama la familia elegida eran Salvador Garmendia, Manuel Caballero, el historiador, em, Rafael Cadenas. Ellos tres hicieron la primera comunión en Barquisimeto con Luis Herrera Campins. Rafael Cadenas, no, yo no estaba allí, pero sí estaba, claro. Pero son mis hermanos. Forzosamente tenía que terminar yo conociendo a Luis Herrera, como en efecto lo conocí. ¿Te das cuenta? Personaje. Este, asistía a todos los actos. Tanto que nosotros llegó un momento en que, concho, ¿por qué hace Luis Herrera aquí en este acto cultural? No, era un acto cultural y él tenía que estar. Y nosotros lo acusamos de que por llegar tarde, porque siempre llegan tarde los presidentes, no sé por qué, el acto la inauguración del acto tardaba y nosotros le estábamos la culpa a Luis Herrera, pero asistía a todo. Impresionante. La cultura de Luis Herrera Campos, eso es lo importante. Olvidémonos de la política, pero no, la cultura de ese hombre. Impresionante.
nosotros en la cultura venezolana, este, yo creo que está un poco enferma de epilepsia, se llama eso, ¿no? Ah, tiene momentos estupendos y momentos que se contrae. Bueno, a Rivera Campbell le tocó una época buena, interesante. Los escritores ganaban sus premios, había un movimiento cultural incesante. Sí, siempre lo ha habido, la verdad. Pero la cultura siempre está como pidiéndole la limona al Estado, ¿no? Necesito una platica para montar mi obra, necesito una platica para que mi cuadro, para editar mi libro. Siempre estamos como pidiendo limosna. La cultura siempre está un poco preterida, siempre está, por más esfuerzos que hagan nuestros mandatarios, el país culturalmente siempre está atrás. Antes era mejor porque antes de Herrera Camping, el Estado era decimonónico del siglo XIX. Se protegen las bellas artes. Este libro hay que guardarlo en una biblioteca. Hay bibliotecas para guardar el libro. Este cuadro hay museos para contar el cuadro. Esta partitura hay conservatorios donde el músico incluso aprende a hacer música. Pero el cine, no. Y no, hay que guardar esta película. Sí, pero ¿cómo? ¿Dónde? No, no existe. Los cineastas fueron los que lograron, bueno, me toca hablar un poco a mí. En la Cinemateca Nacional me tocó dirigir la Cinemateca Nacional durante 20 años. En esos 20 años, la Cinemateca logró crear los gremios cinematográficos. La Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, eh, la Cámara Venezolana de Productores de Largometraje, la Asociación de Cineclubes, no existían, no existía nada de eso. Con la Cinemateca se van creando, era un archipiélago de cineastas, furiosos unos contra otros porque hay dinero para hacer una película. Sí, pero somos 60. ¿Y por qué a él le dan ese dinero para hacer películas y a nosotros no? No, un joyo espantoso. Archipiélago. Con los gremios empezó eso a unificarse y los cineastas empezaron a tener fuerza para pedirle al Estado venezolano cónchale, que dejara de ser del siglo XIX, de las bellas artes, y se interesara por el cine. Y le tocó a Carlos Andrés Pérez, en su primera administración, dictar unas pálidas normas de protección al cine venezolano. Pero los cineastas no se quedaron contentos y siguieron exigiendo hasta que lograron una ley de cinematografía. La gente de teatro no tiene leyes, los músicos no tienen una ley, los escritores tampoco, el cine tiene una ley. Y entonces, ya con la ley, le tocó entonces a Luis Herrera Camping, enfrentar el cine ya como un hecho, físico, real. Y se portó muy bien con el cineasta. Sí, empezamos a hacerse películas. El cine venezolano comenzó a existir, gracias también a Herrera Camping, que favoreció mucho ese auge, ese progreso del cine en Venezuela. Se le debe a él, claro. Viene de atrás, por supuesto. General Gómez era cinéfilo, le gustaba mucho el cine. Em, Uno de los sobrinos de Gómez, Efraín Gómez, fue a New Jersey a estudiar bachillerato y se entusiasmó por el cine, no estudió bachillerato, pero se hizo cineasta y creó entonces en Maracay una empresita que él creó para hacer películas laudatorias de la obra de gobierno de su poderoso tío. Pero reservó también en la empresa una parcelita para las películas que él quería hacer él. Ahí empieza un poco el cine. ¿Y sabes qué le pasó? Una cosa interesantísima. Él contrató a un americano para que trajera un aparato para el sonido. El americano vino, hizo las pruebas de sonido en el año 28. El año 28 es el año de la generación del 28. La famosa
discurso de Jovito Villalba y todos esos muchachos estudiantes que se alzaron en el 28 y hablaron. Y entonces ocurrió que el país comenzó a hablar, porque Gómez no hablaba. Gómez, ¿cómo le parece? Ajá, ajá. Pero los muchachos del 28 empezaron a hablar, era la democracia que empezaba. Y el mismo año el cine también empezó a hablar. Pero qué maravilla eso. Eso no ha ocurrido en la historia de ninguna cinematografía, que el país hable y el cine habla con él. Pues tú puedes creer. Y pues todo el proceso nuestro ha sido justamente, bueno, buscar la democracia. Todavía, yo todavía no sé qué es. Yo creo que nadie sabe qué carrizo es la democracia, porque cuando viene la democracia, algo pasa y la democracia se acaba. Y entonces la vida del país, la vida política del país, ha sido alcanzar la democracia. Luis Herrera lo intentó también, hasta donde pudo, claro. Pero ninguno llega a realmente a conocerla, a tratarla. ¿Qué es la democracia? No sabemos todavía. Estamos buscando. Y una de los problemas del país es justamente ese, que no sabemos todavía, no hemos llegado todavía a la plenitud política, social, de alcanzar la democracia. Es decir, que todavía no somos ciudadanos, somos habitantes. Nos falta todavía ser ciudadanos. Cuando seamos ciudadanos y conozcamos realmente nuestros derechos y nuestros deberes, llegaremos a la democracia. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Mientras tanto, somos camino de ser usuarios. Usuarios del metro, usuarios de esto, usuarios. Porque ya habitantes estamos dejando de ser. Yo nací en el año 31. Cuando yo nací, hace 94 años, este, todavía no había maternidad, no habían clínicas. Las clínicas se hicieron con López Contreras, sucesor de Gómez. Las mujeres parían en sus casas. Bueno, mi madre parió en su casa, yo nací en mi casa. Se decía que Caracas era una ciudad, una aldea, que tenía 200.000 almas. Yo prefiero la palabra alma, pues suena como más espiritual, como más así, que habitante. Pero hoy somos qué, somos como 5 o 6 millones de habitantes, Caracas, casi todos hemos perdido el alma. Entonces, vamos a, pero, pero Luis Herrera es un hombre que logró este, mm, que la democracia avanzara, claro, con todos los errores y fracasos y éxitos que tuvo en su gestión de gobierno. Eso ahí no me quiero meter. No, yo no soy político tampoco. Yo soy un hombre de la cultura que se asoma y ve la política, pero no soy político de oficio. Entonces no puedo hablar de Luis Herrera como político. Pero sí me gustó como fervoroso católico cuando la procesión esa famosa que dije, eso me encantó de Luis Herrera. A- a- Admiré a ese hombre por eso, por su fervor católico, siendo yo un ñángara. Yo era un tipo así, copey, no, tampoco era deco. Por eso es que yo no creo en la democracia, porque ¿qué pasó en esos 40 años? Me pongo yo a deco, te pones tú copellano. Sí, y yo, que no soy ni adeco ni copellano. ¿Y dónde estaba yo? ¿Y qué hicieron conmigo? Nada, no me tomaron en cuenta nunca. Ah, la minoría, la minoría. No hubo minorías acá. Si no hay minoría que se respete, no puede haber democracia, digo yo. Bueno, favoreció la cultura, empezando por ahí. Se interesó muchísimo por los libros. Él era un lector insólito. Se interesó por las ediciones, claro, Monte Ávila, todas esas instituciones. Eh, la movilización de la ciudad, el metro. Eso es obra de Herrera. Y una visión del país. Eso tenía, una visión del país. Este,
es uno de los pocos presidentes que hemos tenido que se interesó particularmente por el hecho democrático, por alcanzar la democracia. Eso hizo Luis Herrera. Se- Le tocaron circunstancias muy adversas. Bueno, con las finanzas, el dinero, no sé qué. Bueno, el Viernes Negro, que es toda esa historia. Pero, pero su visión era otra, su visión era el país moderno, la modernidad. Buscó una modernidad que el país todavía no ha logrado. El país pretende ser moderno, cree ser moderno, pero no lo es. Yo soy un hombre moderno, tú también, pero el país no. El país sigue siendo un país primitivo, a pesar de todas las conquistas que se han logrado. Sigue siendo un país primitivo. Mi vecino, universitario, todo lo que tú quieras, sí, pero es un tipo del neandertal. Un tipo que cree en el fascismo y que cree y que odia a los negros y no sé cuánto. Es un tipo primitivo. No, no, es universitario. Maneja un automóvil. No sé, mentira, es un tipo horroroso. Como muchos. Este país, uno de los graves errores, o quizás el gran error de este país, fue no haber enterrado a Juan Vicente Gómez suficientemente. Ahí está todavía. Claro, no lo enterraron suficientemente. Lo dejaron ahí medio. Ahí está Gómez. Todavía sigue Gómez ahí. Caudillo, caudillo militar. ¿Cómo no? Tiene las armas. Escúchale. ¿Cómo dialogas tú con un tipo que tiene las armas? Muy difícil. Y los caudillos civiles se apoyan en quienes tienen las armas. Es como lo mismo. ¿Te das cuenta? Bueno, Luis Herrera evitó eso, en lo posible, evitó tener que apoyarse en las armas para poder manejar su país. No, no lo hizo. Ahí está, es un mérito, porque todo el siglo XIX, sí, abogados, pero militares, generales, siempre son militares. Son muy pocos los civiles que, bueno, esos 40 para mí son tan importantes, pero tan importantes. Primera vez en la historia política de este país, un civil es elegido presidente de la República en votaciones universales y secretas. Rómulo Gallegos, pero no un civil cualquiera, un escritor. Y más que un escritor, un cineasta. Duró poco. Duró lo que los militares 9 meses. Es lo único. Eh, para para exaltar el hecho insólito de esa elección de Rómulo Gallego, Juan Liscano, que no era el poeta que conocimos, sino que era un folclorista estupendo, organizó lo que se llamaba la fiesta de la nacionalidad, no sé cómo se llama. Yo era muchachito, yo tenía 12 años, 14 años. En el Nuevo Circo organizó durante tres noches este, la reunión de todos los folcloristas. Por primera vez yo vi un tamunangue, por primera vez vi unos diablos de Yare, o qué sé yo, nunca. Y los propios participantes no se conocían entre ellos. Y yo descubrí que existía un país cultural, no sabía. Y Bolívar Films, que todavía existe, una de las pocas empresas que se han mantenido en el tiempo, fundaron en los años 40. Los camarógrafos iban para buscar la salud financiera de la empresa, tenían que viajar, ir al interior a filmar la obra de gobierno de los presidentes de Estado, que era como se llamaban los gobernadores. Filmaban aquellas, y en las salas de cine del país se proyectaban esas películas. Y por primera vez en este país, un tipo de monagas vio cómo era San Cristóbal. No se conocían, no había carreteras. Y un tipo de Ciudad Bolívar
vio cómo era Maracaibo y vio el lago de Maracaibo por las películas de Bolívar Field. Y yo entonces se descubrió que existía un país geográfico, país físico. No sabíamos. ¿No? Una cosa primitiva. No, no había nada más que una sola carretera. Las películas de Bolívar Field no podían ir por la carretera trasandina, que era la única carretera que existía, la trazó Gómez. Iban por avión. Avión, sí, avión. López Contreras compró a los franceses la línea aérea francesa de aviación y creó Aeropostal. Ajá. Y en los aviones de Aeropostal iban las cámaras de Bolívar Film. De modo que el cine también participa en esta historia, así como participó Guerrera. El cine también estaba allí. ¿Tú puedes creer qué maravilla? Y al Fermín Toro, en los años 40, llega em, em, Alberto de Paz y Mateo, español que viene de estar con García Lorca en la Barraca, en la compañía que creó García Lorca para llevar teatro por España. Alberto de Paz y Mateo estaba con García Lorca y llega y crea en el Fermín Toro, en el liceo donde yo estuve, el teatro experimental del liceo, la modernidad del teatro. Y este mismo año, la compañía de ballet rusos del coronel de Basil queda varada en Caracas, se deshace en Caracas. Y dos bailarines, un matrimonio de argentinos, Eric y Luz Thompson, quedan varados, pero son amigos de Freddy Reina, que tocaba el cuatro, ¿de acuerdo? Y Freddy Reina, a su vez, era amigo personal de Dionisio López Orihuela, director del Liceo Andrés Bello, que acaba de fundar Medina Angarita, el presidente de la República. Y Dionisio López Orihuela crea en el Liceo Andrés Bello una cátedra de ballet. Primera vez que se habla de ballet acá. Y de ahí sale Vicente Lebreda, sale Sonia Sanoja, y aparece la Elena Coronil, que crea entonces, aprovechándose de Rómulo Gallegos, son 20 estados. Ella consiguió que Gallegos consiguiera que cada estado beque a un alumno. Y con esos 20 alumnos, la Nena Coronil crea la escuela de ballet Nena Coronil. Y 2 años más tarde, con esos mismos alumnos, crea el ballet, la compañía de ballet Nena Coronil. Primera compañía profesional de ballet. ¿Te das cuenta? Y estoy dejando de último, por falsa vanidad mía, que en el Liceo Fermín Toro, yo conozco allí a Adriano González León, a Elisa Lerner, que acaba de morir, a Luis García Morales. Y con ellos tres, 2 años más tarde, vamos a crear el grupo Sardio, renovador de la literatura venezolana. ¿Te das cuenta? El nivel de dos liceos. ¿Pero qué liceos eran esos? ¿Qué país era ese que está buscándose a sí mismo, que está naciendo el país? ¿Te das cuenta? De modo que con Belén, mi mujer, nace el ballet, porque ella formó parte de eso. Y Rodolfo Izaguirre, a su manera, nace el cine. Con nosotros nace eso. ¿Te das cuenta? Es una cosa impresionante. Pero ¿quién nos apoya? Entre otros, Luis Herrera Campins, claro, eso. Sin proponerse, o quizás, no sé, no, eso no sé, pero que estuvo allí con nosotros, apoyando este nacimiento de un país, era Luis Herrera, claro, mucho más que otros, con todos los, las dificultades que pudo haber tenido para dirigir este país tan loco, tan absurdo. Me tocó.